En las calles bulliciosas de Madrid. Bajo un sol implacable de mediados de julio. Javier corrió hacia el metro con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Tenía 23 años. Acababa de graduarse en periodismo y esa mañana tenía la entrevista de su vida en un periódico importante. Pero al abrir su armario, descubrió horrorizado que su único traje decente había sido arruinado por una mancha de café que no había notado antes. Sin dinero para comprar uno nuevo, Javier decidió hacer algo desesperado: pedir ayuda a un extraño en la calle. Se acercó a un hombre elegante que caminaba con paso seguro por la Gran Vía. Un tipo de unos 40 y tantos años, con cabello entrecano y una sonrisa amable que contrastaba con su traje impecable. «Disculpe, señor», dijo Javier con voz temblorosa. «Necesito un traje para una entrevista de trabajo». «¿Podría prestarme uno?» «Se lo devolveré limpio». «Lo juro». El hombre, que se presentó como Carlos, lo miró con sorpresa. Pero en lugar de rechazarlo, accedió con una calidez inesperada. «Ven conmigo», le dijo. «Vivo cerca. Te presto uno de los míos». Javier no podía creer su suerte. Pero mientras seguían caminando hacia el apartamento de Carlos en el barrio de Chueca, algo en la mirada del hombre le pareció familiar. Como un eco de su propia vida que aún no podía descifrar. Javier entró en el apartamento. Un lugar moderno y acogedor lleno de libros y arte contemporáneo. Carlos le ofreció un café mientras buscaba en su armario un traje que le quedara bien. «Eres valiente al pedir ayuda así», comentó Carlos con una risa suave. «La mayoría de la gente se rendiría». Javier se sintió reconfortado por esas palabras. En su familia, pedir ayuda siempre había sido visto como debilidad. Su padre, un abogado conservador llamado Antonio, le había inculcado desde niño que un hombre debía valerse por sí mismo, sin quejas ni excusas. Antonio era un pilar de la sociedad madrileña. Casado con su madre desde hacía 25 años. Y siempre había presionado a Javier para que siguiera sus pasos: estudiar derecho, casarse con una buena chica, formar una familia tradicional. Pero Javier había elegido periodismo porque le apasionaba destapar verdades ocultas. Aunque eso significara decepcionar a su padre. Mientras se probaba el traje, que le quedaba perfecto, Javier notó una foto en la mesita de noche. Era Carlos abrazando a un hombre de espaldas, en una playa soleada. Su corazón dio un vuelco. «¿Eres gay?», preguntó con cautela, sintiendo una conexión inmediata. Carlos asintió sin vergüenza. «Sí. Lo soy». «¿Y tú?» «Lo eres». Javier tragó saliva. Era la primera vez que lo admitía en voz alta a un desconocido. «Sí», respondió. Y en ese momento, una ola de alivio lo invadió. Pero no sabía que esa confesión era solo el comienzo de una tormenta. De vuelta en la calle, con el traje prestado en una bolsa, Javier se dirigió a la entrevista. Su mente bullía con pensamientos sobre Carlos. ¿Por qué un extraño había sido tan generoso? En su familia, la homosexualidad era un tabú. Su padre, Antonio, había hecho comentarios despectivos sobre esos desviados en más de una cena familiar. Y su madre, María, siempre callaba para mantener la paz. Javier había ocultado su orientación durante años, saliendo con chicas en el instituto solo para aparentar. Pero en la universidad había empezado a explorar su identidad en secreto. Ahora,
con 23 años. Vivía solo en un pequeño piso en Malasaña, lejos de la casa familiar en las afueras de Madrid. La entrevista fue un éxito, el editor quedó impresionado con su pasión y le ofreció el puesto en el acto. Emocionado, Javier decidió devolver el traje esa misma tarde. Llamó a Carlos y acordaron verse en un café cercano. Al llegar, Carlos lo recibió con una sonrisa. «Felicidades por el trabajo», dijo, como si ya lo supiera. Charlaron durante horas sobre sus vidas. Javier habló de su lucha interna, de cómo temía decepcionar a su familia. Carlos escuchaba con empatía. Compartiendo sus propias experiencias, había salido del armario a los 30. Después de un matrimonio fallido. Y ahora vivía abiertamente en Chueca. La verdad siempre sale a la luz, le dijo Carlos. Javier sintió una atracción creciente. No solo física, sino emocional. Pero al despedirse, Carlos mencionó casualmente: «Dile a tu padre que le debo una llamada». Javier se quedó helado. ¿Mi padre? ¿Cómo sabes quién es mi padre? Carlos palideció. Javier. Antonio es mi amigo cercano. El mundo de Javier se derrumbó en ese instante. La revelación golpeó a Javier como un puñetazo. Su padre. El hombre que predicaba valores tradicionales. ¿Tenía un amante masculino? Corrió a casa, ignorando las llamadas de Carlos. Esa noche, confrontó a Antonio en la cena familiar. «Papá, ¿conoces a un tal Carlos?», preguntó con voz temblorosa. Antonio se atragantó con el vino. «¿De dónde sacas eso?», exclamó, su rostro enrojeciendo. María miró a ambos con confusión. Javier no pudo contenerse. «Me prestó un traje hoy. Dijo que era su amigo cercano». Antonio se levantó bruscamente, arrastrando a Javier a su estudio. «No sabes de qué hablas». Siseo. «Carlos es solo un socio de negocios». Pero Javier vio la mentira en sus ojos. Presionó más: «Es tu amante, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas mintiendo?». Antonio negó todo al principio, pero ante la insistencia de Javier, colapsó en una silla y confesó. «Llevamos 2 años», murmuró. «Tu madre no lo sabe». «No puedo decírselo». Javier sintió una mezcla de ira y compasión. Ira por la hipocresía de su padre, que lo había juzgado por ser gay mientras ocultaba su propia doble vida. Compasión porque entendía el miedo. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún cargaba con prejuicios en familias conservadoras como la suya. «Eres un hipócrita», le espetó Javier. «Me has hecho sentir como un monstruo por ser quien soy». Antonio lloró. Algo que Javier nunca había visto. «Lo siento, hijo. Tengo miedo de perderlo todo». Esa noche, Javier se fue sin decir adiós a su madre. Su mente en caos. ¿Debería contarle la verdad a María? ¿O proteger a su padre? A pesar de todo, los días siguientes fueron un torbellino para Javier. Evitaba las llamadas de Carlos y apenas hablaba con su padre. En su nuevo trabajo en el periódico, se sumergió en artículos sobre derechos LGTB, canalizando su rabia en investigaciones sobre discriminación en entornos laborales conservadores. Pero por las noches, en su piso solitario,
Los pensamientos lo atormentaban. Recordaba las cenas familiares donde Antonio criticaba las marchas del orgullo, llamándolas exhibiciones innecesarias. Ahora, todo parecía una farsa. Javier decidió confrontar a Carlos. Se encontraron en un parque en Retiro, bajo los árboles que ofrecían algo de sombra al calor asfixiante. «Explícame», exigió Javier. Carlos suspiró, sentándose en un banco. «Conocí a tu padre en un congreso de abogados hace 3 años. Al principio era solo amistad. Pero surgió algo más. Él está casado». «Lo sé. Pero dice que me ama». Javier sintió celos irracionales. «¿Y tú? ¿Lo amas?» Carlos asintió. «Sí. Pero es complicado. Antonio vive aterrorizado por el que dirán. Su carrera. Su familia». Javier entendió demasiado bien. Él mismo había pospuesto salir del armario por miedo a la reacción de sus padres. Pero ahora, sabiendo la verdad, se sentía traicionado. «Me usaste para acercarte a él, ¿verdad?», acusó. Carlos negó con vehemencia. «No, Javier. Te ayudé porque vi en ti a mí mismo a tu edad. Desesperado. Oculto». La conversación se volvió intensa. Javier lloró, admitiendo su atracción inicial por Carlos. Pero ahora todo está arruinado. Carlos lo abrazó. Un gesto paternal que complicaba aún más las emociones. Mientras tanto, en casa, Antonio luchaba con su conciencia. Había prometido a Carlos romper con todo. Pero no podía. María notaba su distancia, preguntando qué pasaba. «Nada». «¿Cariño?», mentía él. Pero el estrés lo consumía. Una noche, después de una discusión con un cliente homófobo, Antonio llamó a Carlos. «No puedo más con esta doble vida», confesó. Carlos lo calmó. «Entonces, díselo a tu familia». Pero Antonio temía el rechazo. Recordaba su propia juventud en una España posfranquista, donde la homosexualidad era un crimen hasta 1979. Aunque las leyes habían cambiado, su mente no. Javier, por su parte, empezó a investigar el pasado de su padre. Encontró correos antiguos en el ordenador familiar durante una visita obligada. Descubrió mensajes apasionados entre Antonio y Carlos. Planes de escapadas disfrazadas de viajes de negocios. La ira creció. Decidió contarle a su madre. La confrontación fue devastadora. En la cocina, con el aroma de paella aún en el aire, Javier soltó: «Mamá. Papá te engaña con un hombre». María se quedó inmóvil. El cuchillo cayendo al suelo. «¿Qué dices?», exclamó. Antonio entró en ese momento, pálido. «Es verdad», admitió, derrumbándose. María lloró, gritando acusaciones de traición. 25 años de mentiras. Javier se sintió culpable por el dolor causado, pero también liberado. ¿Había hecho lo correcto? La familia se fracturó esa noche. María pidió el divorcio. Antonio se mudó temporalmente a un hotel. Javier se refugió en su trabajo,
Pero el escándalo familiar afectó su concentración. Un compañero. Un chico gay llamado Miguel. Notó su distracción y lo invitó a una cerveza después del turno. Miguel. De 25 años. Era abierto y confiado. Todo lo contrario a Javier. Charlaron sobre sus vidas. Javier compartió parte de su historia, omitiendo detalles. Miguel lo animó: salir del armario es liberador. Pero las familias tardan en adaptarse. Javier sintió una chispa. Pero el caos en su mente lo frenaba. Mientras, Carlos intentaba reconciliarse con Antonio. Se encontraron en un bar discreto en Lavapiés. Tu hijo nos ha destrozado, dijo Antonio con amargura. Carlos replicó: no. Antonio. Tus mentiras lo hicieron. La discusión escaló. Antonio culpó a Carlos por seducirlo. Carlos a Antonio por no ser valiente. Terminaron rompiendo, con Antonio jurando no volver a verlo. Pero al día siguiente, Antonio llamó a Javier. Hijo, necesito hablar contigo. Se encontraron en un café en Sol. Antonio confesó todo: su represión desde joven, el matrimonio como cobertura, el amor por Carlos. Te juzgué porque me veía en ti. Y me aterrorizaba. Javier escuchó, dividido entre el perdón y el resentimiento. Me has herido mucho, papá. Antonio asintió. Lo sé. Pero quiero cambiar. Javier no sabía si creerle. La tensión culminó en una reunión familiar forzada. María, aún dolida, aceptó ver a Antonio con Javier como mediador. En el salón de la casa familiar, las palabras volaron como dagas. María acusó a Antonio de egoísmo. Antonio suplicó perdón. Javier defendió la verdad. Mamá. Papá es gay. Como yo. La revelación de Javier fue otro golpe. María se sorprendió. Pero en lugar de rechazar, abrazó a su hijo. Te quiero igual, dijo entre lágrimas. Para Antonio fue más duro: no puedo aceptarlo en mí mismo. Javier retó: ¿por qué en mí sí y en ti no? La conversación duró horas, llena de reproches y confesiones. Al final, María decidió dar una oportunidad al divorcio amistoso. Pero Antonio se sintió solo. Llamó a Carlos esa noche, pidiendo volver. Carlos, herido, dudó. Solo si sales del armario completamente. Antonio prometió intentarlo. Pero el miedo persistía. Javier empezó a salir con Miguel, encontrando en él un apoyo que nunca había tenido. Sus citas en los bares de Chueca eran un bálsamo para su alma herida. Miguel, activista en una ONG LGTB, lo animaba a unirse a eventos. La visibilidad cambia vidas, decía. Javier asistió a su primera marcha del orgullo, sintiéndose empoderado por primera vez. Pero el fantasma de su familia lo perseguía. Antonio, viviendo solo en un apartamento alquilado, luchaba con depresión. Visitaba a un terapeuta, explorando su identidad reprimida. Carlos, por su parte, se distanció, enfocándose en su carrera como diseñador gráfico. Una tarde, Javier lo encontró por casualidad en una galería de arte.
Gracias por el traje, dijo Javier con ironía. Carlos sonrió tristemente. Cambió todo. ¿Verdad? Charlaron sobre Antonio. Carlos admitió que aún lo amaba. Pero no toleraría más mentiras. Javier sintió compasión por ambos. Papá te necesita, confesó. Carlos dudó, ¿pero y yo? Merezco una vida abierta. Javier reflexionó sobre sus propias decisiones. Al salir con Miguel. Había salido del armario en el trabajo. Enfrentando miradas curiosas pero ganando respeto. Sin embargo, la sociedad española, con su mezcla de progreso y conservadurismo, aún lo desafiaba. En una cena con amigos de Miguel, alguien hizo un chiste sobre padres en el armario. Y Javier se tensó, recordando su dolor. Antonio decidió dar un paso audaz, contarle a sus colegas sobre su orientación. En una reunión en el bufete, mencionó casualmente su divorcio y su relación con un hombre. Las reacciones variaron, algunos lo apoyaron. Otros se alejaron. Perdió un cliente importante. Un empresario conservador. Esto arruinará mi carrera, le dijo a Javier por teléfono. Javier replicó, o te liberará. Animado, Antonio contactó a Carlos. Se encontraron en el mismo parque donde todo había empezado. Quiero intentarlo de verdad, dijo Antonio. Carlos, cauteloso, aceptó una cita. Pero Javier, al enterarse, sintió una punzada de traición. ¿Y mamá? ¿La dejas así? Confrontó a su padre en una cena tensa. Hijo, tu madre y yo hemos hablado. Ella entiende que no puedo cambiar quién soy. Javier explotó, pero nos mentiste a todos. La discusión escaló. Javier acusó a Antonio de egoísmo. Antonio a Javier de no entender el peso de una vida reprimida. Salieron heridos. Pero la semilla de la reconciliación estaba plantada. María, meanwhile, empezó a salir con un viejo amigo, encontrando consuelo en una nueva vida. Llamó a Javier, estoy orgullosa de ti. Hijo. Y de tu padre. Aunque duela. Javier lloró, sintiendo el peso de las decisiones familiares. En el trabajo, Javier recibió un encargo, escribir sobre familias LGTB en España. Entrevistó a parejas, escuchando historias de rechazo y aceptación. Una pareja mayor le recordó a Antonio y Carlos. El amor no elige, le dijeron. Inspirado, Javier escribió un artículo crudo, exponiendo hipocresías sociales. El texto se volvió viral, atrayendo tanto elogios como críticas. Un troll en redes lo atacó, los gays destruyen familias. Javier respondió públicamente, defendiendo su verdad. Pero el artículo tocó a Antonio, quien lo leyó y llamó a su hijo. Tienes razón. He sido un cobarde. Decidieron reunirse con Carlos y María en una cena neutral. La atmósfera era tensa, María saludó a Carlos con frialdad. Pero la conversación fluyó. Compartieron anécdotas. Risas nerviosas. Carlos habló de su propia familia, que lo había rechazado años atrás. Duele. Pero se sobrevive. Antonio tomó la mano de Carlos abiertamente por primera vez. Javier vio esperanza.
Pero también el costo. María se excusó temprano. Aún dolida. Más tarde. Javier y Miguel discutieron el evento. Tu familia está evolucionando, dijo Miguel. Javier dudó. ¿A qué precio? La relación con Miguel se profundizó. Pero Javier temía repetir los errores de su padre. El clímax llegó cuando Antonio anunció que se mudaría con Carlos. Javier lo apoyó. Pero María se opuso al principio. Es demasiado pronto, dijo. En una terapia familiar sugerida por Javier. Desahogaron resentimientos. Antonio admitió su culpa. María su ira. Javier su miedo a ser como su padre. El terapeuta enfatizó, la honestidad es el camino. Salieron con promesas de comunicación abierta. Pero una traición inesperada surgió, Carlos. En un momento de debilidad. Había contactado a un ex amante. Antonio lo descubrió por accidente. Revisando su teléfono. La confrontación fue feroz. «Me traicionaste», gritó Antonio. Carlos se defendió, fue solo un mensaje. Tú me hiciste esperar años. Rompieron de nuevo. Dejando a Antonio destrozado. Javier. Al enterarse. Me dio. Papá. El amor implica riesgos. Pero Antonio retrocedió. Considerando volver con María por seguridad. Javier se horrorizó, no repitas el ciclo. La decisión pendía en el aire. Con Javier cuestionando sus propias elecciones. Javier se sumergió en su relación con Miguel. Encontrando estabilidad. Juntos asistieron a terapias de pareja preventivas. Aprendiendo a comunicar. No quiero secretos, dijo Javier. Miguel asintió, yo tampoco. Pero el drama familiar persistía. Antonio. Solo de nuevo. Cayó en una espiral de duda. Llamaba a Javier a medianoche. Cuestionando su identidad. Quizá no soy gay. Solo confundido. Javier replicaba, papá. Lo eres. Acéptalo. Carlos. Meanwhile. Viajó a Barcelona para distanciarse. Envió un mensaje a Javier, cuida de tu padre. Lo amo. Pero necesito espacio. Javier sintió el peso de ser el puente entre todos. En el trabajo. Su artículo ganó un premio. Impulsando su carrera. Pero el éxito era agridulce, un panel de discusión sobre LGTB en medios lo enfrentó a críticos conservadores. La homosexualidad destruye la familia tradicional. Argumento 1. Javier contraatacó, las mentiras lo hacen. El debate se volvió viral. Atrayendo apoyo de la comunidad. María. Viendo el vídeo. Llamó a Javier, eres valiente. Yo también lo seré. Decidió mudarse a Sevilla con su nuevo compañero. Buscando un nuevo comienzo. Antonio. Inspirado por Javier. Decidió reconquistar a Carlos. Viajó a Barcelona. Sorprendiéndolo en su estudio. Quiero una vida abierta contigo. Declaró. Carlos. Conmovido. Aceptó. Regresaron a Madrid como pareja oficial. Javier los visitó. Notando la felicidad en su padre. Pero una cena familiar reunió a todos, María con su pareja. Antonio con Carlos. Javier con Miguel.
La tensión era palpable, chistes forzados. Silencios incómodos. María levantó su copa, por las verdades dolorosas. Todos brindaron. Pero Javier vio las grietas. Más tarde. Solo con Antonio. Preguntó, ¿valió la pena? Antonio respondió, sí. Aunque perdí mucho. Javier reflexionó sobre sus propias pérdidas, la inocencia familiar. La confianza ciega. Pero ganó autenticidad. La sociedad alrededor evolucionaba, amigos lo apoyaban. El trabajo lo valoraba. Sin embargo, en momentos de quietud, dudaba. ¿Había forzado cambios demasiado rápido? Miguel lo calmaba, el cambio duele. Pero cura. Meses después. La vida se estabilizó. Antonio y Carlos se casaron en una ceremonia íntima. Con Javier como testigo. María asistió. Mostrando madurez. Javier. Ascendido en el periódico. Escribió una serie sobre identidades ocultas. Su relación con Miguel floreció. Planeando mudarse juntos. Pero un giro final surgió. Javier descubrió que Carlos había sabido quién era él desde el principio. Al reconocerlo por fotos que Antonio le mostró. ¿Por qué no dijiste nada? Confrontó. Carlos admitió, quería ayudarte sin complicar. Javier sintió otra traición. Pero eligió perdonar. Todos hemos mentido por miedo. La familia. Reconstruida de forma irregular. Celebró Navidad juntos por primera vez. Risas genuinas llenaron el aire. Aunque cicatrices permanecían. Javier miró a su alrededor, su padre feliz con Carlos. Su madre con nueva vida. Él con Miguel. El precio había sido alto, divorcio. Rupturas. Dolor emocional. Pero la verdad los había liberado. En el epílogo. Javier reflexionó sobre el viaje. De un traje prestado a una familia transformada. Cada decisión había tenido consecuencias. Se preguntó si la honestidad absoluta siempre justifica el caos. ¿Es correcto revelar secretos que destruyen vidas para construir otras nuevas?